Hola, mi nombre es Mateo Sebastián Molina, soy del grupo 309 del curso de Antropología y en este video vamos a hablar sobre la cultura desde una perspectiva antropológica. Entonces, primero respondemos a una serie de preguntas. Primera, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Entonces aquí, pues, la cultura es un término que define las formas de actuar del ser humano, sus hábitos, los modos de actuar, de interactuar entre ellos. Son las formas comunes de comportamiento. De determinada cultura tiene un modo de comportarse, unos hábitos y un modo de relacionarse similar. Es basado en un modelo general. Cada cultura es único en cada cultura. Esto es transmitido a través de nuestros padres o de las personas con quienes convivimos. Es al verlos actuar, al interactuar con ellos, al hacer actividades con ellos, es la cultura, la forma de vivir y convivir, la forma de actuar y pensar. Entonces la cultura agrupa las características de un grupo de personas que tienen formas de vivir, convivir, actuar, pensar similares, son generales, pero varían un poco en el grupo, aunque no mucho, ya que el grupo tiene una cultura. Ahora, ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Pues porque la cultura es la forma, define la forma de actuar, pensar y comportarse del ser humano. Y la antropología busca eso, definir al hombre, definir qué es el hombre. Y la cultura nos ayuda a conocer al hombre, a conocerlos como humanos, ayuda a entender el comportamiento modelo, como decía antes, las formas de actuar, pensar, convivir, vivir, pensar. Esa es la cultura. Define por, por cómo, cuáles son las formas de comportarse ser humano, de vivir, de convivir, de interactuar, y eso es lo que busca la antropología, definir qué es el hombre. Entonces, la cultura ayuda mucho para esto. Ahora vamos a definir o a describir cómo la cultura se ha transformado, cómo los enfoques teóricos de la antropología han transformado la cultura. La cultura primero era como educar, instruir, aprender, cultivar la mente. Era la suma, se definía como la suma de conocimientos, las letras, la filosofía, los conocimientos, la razón, la educación de la razón, el progreso de una sociedad, y solo aplicaba a cierta clase social, a los que sabían, a los que sabían leer, escribir, a los que tenían muchos conocimientos. Pero después llega un antropólogo Taylor que cambia un poco harto el conocimiento del concepto de cultura, indicando que aplica para todos, ya que todos han progresado y todas las culturas tienen su nivel de complejidad, determinando que la cultura es las creencias, el arte, la moral, el derecho, las capacidades, los hábitos, la forma de comportarse de cada sociedad. Y él definía había cultura primitiva y pues la actual, pero a él no le gustaba llamarlos primitivos sino agrafos, es decir, sin escritura, ya que lo único era que no tenían escritura, pero tenían similitudes, una misma base y eran bastante complejas. No se podría considerar inferiores a las de ahora. También aclara que la raza no define al hombre, ya que cada raza tiene bastantes culturas, tiene muchas culturas, cada raza. Entonces no se puede definir al hombre por razas. También surge Boas en 1896, otro antropólogo que indica
que la cultura debe ser estudiada con mucho detalle antes de sacar alguna conclusión. También era de los que escuchaba a escondidas el comportamiento de una cultura para ver realmente cómo era el comportamiento, además de lo que les decía, lo que la cultura le decía a él. Tenía que la cultura debe ser analizada en detalle y cada costumbre solo se puede explicar si se relaciona con el contexto de la cultura. No se puede explicar así separadamente. Luego indica Malinowski que la cultura debe ser observada participativamente, participar de ella, no solo observarla de lejos, sino algo como participativo. Ahora, la cultura norteamericana, acercándonos a la época actual, se dedica a comprender cómo el ser humano vive su cultura, cómo vive su cultura, ya que cada uno vive su cultura diferente a los demás, indicando que la cultura forma la personalidad, las formas de actuar, pensar, como veíamos, que cada individuo vive su cultura. No se puede analizar una cultura como grupo, se debe analizar como grupo, pero sin dejar de lado el individuo como tal. Entonces la cultura no es un montón de rasgos dispersos, por ahí, formas, hábitos, sino son, son un conjunto interdependiente que dependen uno del otro. Es algo bien organizado, decía. Y después la cultura ahora, pues después de esto, se concepto se transforma que es la interacción y la forma de vida de los individuos, colectivamente e individualmente. O sea, es decir, la forma de comportarse de los seres humanos, sus creencias, su forma de comunicarse, todo teniendo en cuenta el contexto. Ahora, vamos a definir cultura y sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos? Pues la cultura y la sociedad, más bien, es como el grupo de personas, el grupo de personas que está ubicado en un territorio, que se gobiernan por determinadas leyes, normas de comportamiento, que actúan en pro de un bien común, una sociedad. Y la cultura es más bien el modo de vida, forma de actuar y pensar. Y la sociedad es el grupo de personas que interactúan en base a un objetivo común. Se puede decir que yo pertenezco a tal sociedad, pero no a tal cultura, sino más bien mi cultura es tal. Ahora vamos a definir finalmente unos conceptos relacionados con la cultura, que es la enculturación, el relativismo cultural y el etnocentrismo. En la enculturación es como la forma como mi cultura es formada, es como, sí, es la forma que mi cultura es formada. O sea, como yo, una persona joven, un niño que nace es enculturando, se va, por así decirlo, enculturando en esa cultura, aprendiendo las disciplinas esenciales de la cultura inconscientemente. Luego cuando crece puede decidir, pero decidir unos ítems de la cultura, de esa cultura, dentro de esa cultura. Por eso algunos, pues las personas se comportan diferente, pero es una misma cultura que se va formando. Entonces, la enculturación es como ese proceso que todos tenemos de formar nuestra cultura. El relativismo cultural es como las relaciones entre cada cultura.
indica que cada cultura se relaciona entre sí. Cada cultura tiene pautas relativas que se relacionan, ¿sí? Cada cultura posee rasgos comunes. Cada pauta es válida y digna de respeto. ¿No? Las culturas se relacionan entre sí, no hay que una cultura superior o inferior, sino que cada una tiene similitud. Como humanos somos similares, pero únicos. Cada cultura es única, pero en sí tiene ciertos aspectos similares entre culturas. Y finalmente el etnocentrismo, es como la forma o cómo nosotros valoramos nuestra cultura. La valoramos y la consideramos como mejor o preferible. La valoramos, pero también el etnocentrismo puede llevar a centrarnos en nuestra cultura, juzgando a las otras sin sentido crítico, sino solo porque nosotros pensamos diferente, entonces la otra es menos o mala, juzgándola y desvalorizando las demás, elevando la nuestra. Puede llegar a aspectos extremos que es desvalorizar a las demás, considerar que nosotros somos superiores. Y así pues hemos ayudado un poco en este video a definir más claramente cómo es el concepto de cultura actualmente, que es la forma de comportarnos, de actuar, de convivir y de vivir. Y eso ha sido todo por hoy.